A veces el deseo no llega con estruendo sino en silencio. Se instala en los rincones más íntimos del alma, donde nadie más mira, donde incluso uno mismo teme asomarse. Así comienza la verdadera tormenta, no con gritos ni con besos robados, sino con el roce accidental de unas manos o con una prenda olvidada en el lugar equivocado. Haeso creyó que podía ignorar lo que empezaba a germinar en su pecho, llamándolo confusión, curiosidad o simplemente debilidad. Pero el corazón tiene su propio lenguaje, y a veces cuando menos lo espera comienza a hablar con una voz imposible de acallar. Aquella tarde Haeso llegó a la floristería con una luz inusual en sus ojos. Había algo en su andar, en la forma en que sus labios se curvaban suavemente que la hacía parecer distinta, más viva. Y aunque Hwayeon detrás del mostrador no pareció notarlo de inmediato, su mirada cambió en cuanto la vio entrar. No fue la presencia de Haeso lo que la sobresaltó, sino lo que vestía. Era una prenda nueva, sencilla pero elegante, que rompió con la monotonía habitual de su ropa cotidiana. El comentario de Hwayeon no tardó en llegar, envuelto en un tono descarado y bromista, pero debajo de sus palabras se ocultaba algo más punzante, una crítica velada que disfrazaba el juicio con risa. Como pequeñas espinas camufladas en rosa, sus elogios hipócritas lograron herir más de lo que parecía. Con un gesto arrogante, Hwayeon mencionó que sentía vergüenza por verla usar siempre la misma ropa desgastada y aburrida. Haeso, pese a sonreír, sintió el impacto. Fingió que no le afectaba, pero por dentro el comentario hizo eco, arrastrando una pregunta que no había querido formularse. ¿Sería ese el motivo por el que Taeha le había hecho ese regalo? Un intento sutil de cambiarla, de corregir lo que él también consideraba aburrido. La idea la golpeó más de lo que quiso admitir. La conversación cambió de rumbo, pero no el tono inquisitivo. Hwayeon, con la curiosidad imprudente de quien no puede evitar escarbar, preguntó por el origen del regalo. Fue entonces cuando la atmósfera se tensó. La suposición de que aquella prenda debía ser un regalo de su esposo removió algo dentro de Haeso, quien sin dramatismos ni rodeos agachó la mirada y aclaró que su matrimonio se había terminado. Ahora era una mujer soltera, pero sus palabras, aunque escuetas, dejaron un rastro, y en la mente de Hwayeon la duda echó raíces. ¿Desde cuándo? ¿Por qué de repente? Esa nueva versión de Haeso no coincidía con la imagen que había construido de ella. Y aún más, la cercanía creciente entre Haeso y aquel chico que venía por las rosas no pasaba desapercibida. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo que no sabía describir pero que intuía como peligroso. La diferencia de edad, la confianza entre ellos, la intimidad sutil de sus gestos, todo comenzaba a irritarla. No por moral, sino por celos. Y ese desasosiego, alimentado por la incomodidad y la inseguridad, se transformó lentamente en algo más oscuro. Y como quien ya no puede soportar lo que su mente imagina, Hwayeon actuó. Con un gesto impulsivo tiró de la manga de Taeha. Lo hizo con una cortesía fingida, pero su voz temblaba levemente, incapaz de ocultar la tensión que se acumulaba bajo su piel. Taeha la observó sin prisas, con esa calma suya que lejos de tranquilizar desarma. En su mirada no había sorpresa, solo una cortesía que ya no era real. Era como si supiera exactamente lo que estaba por escuchar y no le importara en lo absoluto. La pregunta fue directa.
cuál era su relación con Haeso, pero Taeha no respondió de inmediato. Se limitó a devolver la pregunta con un misterio que incomodaba. Su sonrisa era superficial, casi burlona, y sus ojos dejaban claro que jugaba en otro terreno. Hwayeon, sintiéndose expuesta, dudó, pero no tardó en soltar la lengua. Habló de Haeso con la voz de quien finge preocuparse, pero en realidad solo busca destruir. Insinuó cosas, cuestionó su divorcio, sembró sospechas. Cada palabra que salía de su boca estaba colmada de intenciones embusteras. Taeha la escuchaba sin alterarse. Su rostro permanecía imperturbable, pero por dentro algo se afilaba. Cuando ella se detuvo, él inclinó apenas la cabeza. La tensión en el aire era tan densa que apenas se podía respirar. Y entonces, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, Taeha la fulminó. Ya conocía los detalles de su divorcio. No solo eso, lo sabía absolutamente todo sobre ella. Su rostro dejó de fingir amabilidad. Y por un segundo Hwayeon sintió miedo, porque en sus ojos ya no había cortesía, sino una oscuridad cruda que revelaba algo más profundo, más perturbador. Taeha no era ingenuo. No había sido víctima de los encantos de Haeso como Hwayeon parecía suponer. Él mismo había orquestado el final de aquella relación pasada. Había seguido sus pasos desde las sombras. Había esperado el momento preciso para adueñarse de su corazón. No por justicia ni por compasión, lo había hecho porque quería. Porque algo en él encontraba satisfacción en controlar el juego a su favor. Desde el principio, Taeha quiso ser el artífice de su renacimiento. El alquimista que transformaría sus lágrimas en sonrisas. No era solo amor lo que sentía por Haeso, era la determinación inquebrantable de ser el autor de su felicidad futura. Y ahora, frente a Hwayeon, no le importaba ocultarlo. Le dijo que no se preocupara por él, que si tenía algo de juicio debía preocuparse por Haeso. Porque lo que estaba ocurriendo no era un simple romance, era algo más denso, más turbio. Y su advertencia, aunque envueltas en palabras suaves, cayó con el peso de una amenaza. Fue entonces cuando Hwayeon comprendió que se había metido en un juego para el que no estaba preparada. Y que el chico de las rosas no era lo que aparentaba, no del todo. Cuando la noche cayó, Taeha permanecía en silencio sobre la azotea de su departamento, contemplando la ciudad adormecida mientras esperaba con ansias la llegada de un nuevo día. En sus manos sostenía el par de guantes de lana que Haeso le había regalado, acariciándolos con una ternura que desentonaba con la frialdad del aire nocturno. A su lado, Lee Jae lo observaba con una mezcla de desconcierto y resignación. A veces le costaba aceptar que su jefe, el mismo que podía hacer temblar a otros con una sola mirada, se redujera a ese estado contemplativo por un objeto tan trivial. En su interior no podía evitar compararlo con un perro fiel. Uno que regresaba cada día al mismo lugar, a la misma persona, sin importar cuántas veces se marchara con las manos vacías. La rutina de Taeha se había vuelto casi un ritual. Cada día encontraba una nueva excusa para visitar la floristería. Compraba flores que luego dejaba marchitar en la penumbra de su habitación, como si solo quisiera retener un rastro del aroma de ella aunque fuera efímero. Para Lee Jae, esa devoción tenía algo conmovedor, aunque también le resultaba inquietante.
Interrumpiendo el hilo de sus pensamientos, Taeha le preguntó su opinión sobre los guantes. Lee Jae, con tono burlón, le respondió que eran tan pequeños que apenas le entraban 4 dedos. Aún así, ese detalle, insignificante para cualquier otro, parecía llenar de dicha al joven heredero. Como si llevar algo de Haeso puesto, aunque no encajara, fuera suficiente para mantenerlo conectado a ella. Lo que más le inquietaba, sin embargo, era la manera en que Taeha parecía exponerse. No hacía ni el más mínimo esfuerzo por ocultar su interés por Haeso. Era como si quisiera ser descubierto. Como si anhelara que alguien lo enfrentara, lo juzgara, lo detuviera. Porque en el fondo, quizá ni él mismo sabía lo que estaba haciendo. Era una dinámica extraña. Un hombre como él, tan joven, con todo por delante, obsesionado con una mujer divorciada que había aprendido a sobrevivir en silencio. Pero quizá eso era precisamente lo que lo mantenía atrapado. Haeso no parecía alguien que se dejara deslumbrar por el dinero, y eso la volvía intrigante. Tal vez esa misma fortaleza fue la que le permitió sobrevivir tantos años con un esposo tan mediocre y miserable. Aún así, Lee Jae no descartaba una posibilidad. Si ella llegaba a descubrir que Taeha era un heredero Shaeble, ¿acaso no cambiaría su actitud? El dinero, al fin y al cabo, suele alterar incluso a los más íntegros. Pero, para alguien como Taeha, acostumbrado a ver el mundo como un lugar plano y monótono, quizá esa incertidumbre era justo lo que lo mantenía enganchado. Tal vez lo que buscaba no era amor, sino una emoción que no pudiera comprar. Esa noche, cuando Taeha volvió a su habitación, lo hizo en silencio. Se recostó en la cama y tomó el peluche que una vez recibió de manos de Haeso. Con un gesto distraído, acarició el pequeño corazón bordado en su pecho. Y en su mente la imagen de ella apareció nítida, justo detrás del ventanal de la floristería, mientras hablaba con Hwayeon. Su expresión lo había desconcertado. Ese gesto de inquietud, esa mirada que parecía contener más de lo que podía decir. ¿Eran celos? ¿Acaso esa mujer tan reservada había sentido algo al verlo con otra? Del otro lado de la ciudad, Haeso también era presa del insomnio. La idea de Taeha y Hwayeon juntos rondaba su mente, y no podía evitar admitir que hacían una bonita pareja. Ambos jóvenes, ambos pertenecientes al mismo mundo. Lo natural era que se entendieran. Sin embargo, algo en su pecho se resistía a aceptarlo. Había una posibilidad, por más mínima que fuera, de que Taeha realmente estuviera interesado en ella. Pero los sentimientos juveniles, lo sabía muy bien, eran volátiles. Algún día se apagarían como las flores que vendía cada mañana. Fingía no darse cuenta de esa verdad para poder mantenerlo cerca. Y en esa mentira piadosa encontraba consuelo. Esa soledad que la acompañaba desde hacía tanto hacía que ignorar esa verdad fuera tentador. Y así se convencía de que podía seguir fingiendo. Fingir que no notaba su cercanía, que no esperaba sus visitas, que no se le aceleraba el corazón cuando la miraba. Pero el momento de fingir había llegado a su límite. Y esa noche, sin ceremonias, tomó una decisión. Una que cambiaría lo que hasta ahora habían compartido. Una que tal vez ya no tendría vuelta atrás. Aquella noche, justo al finalizar su turno en el restaurante, Haeso salió por la puerta trasera. Y como era ya costumbre, encontró a Taeha esperándola. El aire era frío y callado.
Y aunque todo parecía igual que siempre, esa vez había algo distinto en la forma en que ella lo miró. No hubo palabras dulces ni despedidas formales. En lugar de eso, lo tomó de la mano con una firmeza casi silenciosa y lo condujo hasta su casa. Taeha, intrigado, pensó que quizás se trataba de un juego nuevo, algo íntimo y emocionante que marcaría una evolución en su cercanía. Pero bastó con ver la seriedad en los ojos de Haeso para entender que no era así. No habría juegos esa noche, tampoco promesas dulces. Lo que ella estaba a punto de decir marcaría un punto de quiebre en su historia. En el silencio de aquella habitación, ella rompió la calma con una voz serena pero cargada de peso. Le pidió que se alejara, que saliera con alguien más. Alguien como Hwayeon, por ejemplo. Ella era joven, bonita y adecuada para él. Cada palabra se incrustó como hielo en el pecho de Taeha. Ella lo estaba empujando fuera de su vida con una frialdad calculada. Pero él no era el tipo que aceptaba una derrota sin luchar. Se acercó sin decir nada, alzó una mano y acarició su rostro con ternura. Su pulgar rozó sus labios en un gesto que decía mucho más que 1000 palabras. No estaba de acuerdo, no pensaba rendirse. Con una sonrisa triste y una sinceridad desarmante confesó lo que sentía, que no era más que un bastardo enamorado de una mujer divorciada. Haeso desvió la mirada. No entendía cómo alguien como él se aferraba a alguien como ella. ¿Qué pensarían sus padres? ¿Qué diría la gente? Si fuera una amiga suya, le diría que corriera de allí, que no se arruinara la vida por una fantasía rota. Le dijo que si estuviera en su sano juicio no la miraría así, que buscara a alguien de su edad, de su entorno. Pero Taeha, sin soltarla, la sostuvo del mentón y la obligó a mirarlo a los ojos. Con una firmeza que heló el aire entre ambos, le preguntó si acaso parecía alguien cuerdo. Hubo un silencio largo, tan denso como la oscuridad que los rodeaba. Ella no supo qué responder, porque no lo parecía, no cuando la miraba así. Entonces Taeha acortó la distancia, se inclinó hacia ella y la besó. No fue un beso impulsivo ni robado, fue una declaración muda, una sentencia. Si ella realmente quería alejarlo, tendría que hacerlo con algo más que excusas. Haeso cerró los ojos lentamente, como si en ese instante intentara aferrarse a su última voluntad de resistirse, pero no pudo, cedió. Sus labios reticentes se separaron apenas, y fue entonces cuando Taeha tomó el control guiado por un deseo que mezclaba ternura y desesperación. Mantuvo los ojos abiertos durante todo el beso. Quería recordarlo, quería grabar cada gesto de ella en su memoria. Cuando finalmente se separaron, Haeso lo miró con una mezcla de rabia y culpa. Su voz tembló mientras recordaba una conversación del pasado. Le confesó que sí lo había pensado, que en algún momento creyó que acostarse con alguien más joven podría darle una sensación de revancha, una ilusión de orgullo. Pero no podía usarlo para llenar su vacío, no podía hacerle eso. Y entonces confesó algo más. Cuando era joven no hubo nadie para ella, nadie que le ofreciera consuelo. Por eso sabía lo que era sentirse sola. Por eso no quería arrastrar a Taeha a esa misma oscuridad. Lo miró una vez más con una ternura que dolía y le pidió con voz deliberadamente fría que la olvidara. Que no sintiera nada por alguien como ella, que fingiera que nunca se habían conocido. Pero Taeha no aceptó el adiós tan fácilmente.
Le dijo que no necesitaba su amor, pero sí su honestidad. Si de verdad quería que se alejara, que no usara excusas. Que le dijera que lo odiaba, solo eso, y se marcharía para siempre. El silencio se volvió abrumador. Ella lo miró, pero no pudo hacerlo. No pudo mentirle, porque sabía que él vería la verdad tras sus palabras. Y entonces Taeha se marchó sin más. Horas después, mientras la ciudad dormía y la madrugada envolvía todo en sombras, Haeso tomó su teléfono con manos temblorosas. Escribió un mensaje breve, directo. Le pidió que dejara de esperarla a la salida de su trabajo. Fue su manera de decir adiós sin pronunciarlo. Porque si le decía te odio, él sabría que era mentira. Y eso sería aún más cruel. Al día siguiente, Taeha despertó con una herida invisible palpitando en su pecho. Las palabras de Haeso seguían dando vueltas en su mente como ecos inquebrantables. Y aunque había intentado mostrarse firme la noche anterior, por dentro se sentía quebrado. En busca de consuelo, recurrió a la única persona con la que podía ser vulnerable sin temor a ser juzgado, su guardaespaldas Lee Jae. Aquella vez no hubo bromas ni partidas de yenga entre risas. Taeha simplemente se sentó frente a él con un semblante inusualmente serio y compartió lo que llevaba tiempo callando, pero no lo hizo de forma directa. En su lugar, eligió envolver su verdad dentro de una metáfora, como si así doliera un poco menos. Recordó una escena que había visto siendo apenas un niño. Una película olvidada, una imagen grabada sin entender por qué. En ella, un hombre llevaba a una mujer ebria a un hotel. La habitación estaba sumida en un silencio apenas roto por la respiración de ella. Él no hizo nada, no la tocó, no pronunció ni una sola palabra. Solo se quedó a su lado toda la noche despierto, temiendo que incluso el sonido de sus propios parpadeos pudiera perturbar el sueño de la mujer que amaba. En ese entonces, el pequeño Taeha no comprendía por qué esa escena, aparentemente tan sencilla, era representada con una carga emocional tan intensa. ¿Qué tenía de especial la quietud? ¿Por qué esa espera silenciosa podía considerarse amor? No lo entendió hasta que vivió algo parecido. Ahora lo sabía con certeza. Aquel sentimiento que en la niñez le parecía un misterio era en realidad protección. No se trataba de una noche de pasión ni de un impulso infrenable. Era algo más profundo. Cuando un hombre ama de verdad puede esperar, incluso si el deseo lo consume. Incluso si la cercanía lo tienta, hay una línea que simplemente no se cruza. Porque hay respeto, porque hay amor. Al escucharlo, Lee Jae intentó aligerar el ambiente con una broma torpe. Le dijo que no debía tomar tan en serio las fantasías románticas de una película. Que no era un adolescente nervioso en su primera cita, que no tenía sentido idealizar algo tan básico. El silencio que siguió fue denso y prolongado. Y entonces, como si un velo se cayera frente a sus ojos, Lee Jae lo entendió. Taeha nunca había estado con nadie. No hablaba solo de respeto, hablaba desde la experiencia de no haber cruzado nunca esa línea con ninguna mujer. Aquella confesión silenciosa transformó la imagen que tenía de su joven jefe. Lo que muchos veían como arrogancia o frialdad era en realidad una vulnerabilidad cuidadosamente protegida. Una espera, un amor sin estrenar. Y por primera vez Lee Jae no supo qué decir.
Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 11ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra mentira en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.